En los últimos meses, la política española ha empezado a parecerse más a un reality show que a un consejo de ministros. Y no lo digo yo, lo dicen los titulares, las tertulias y hasta las sobremesas familiares. Cada día aparece una nueva filtración, un audio, un mensaje, una contradicción o una declaración que incendia las redes sociales. Y mientras tanto, una pregunta empieza a repetirse como un eco que nadie consigue callar. ¿Hay un topo dentro del gobierno? Porque seamos sinceros, las filtraciones no son nuevas en política, siempre han existido. Pero lo de esta etapa va un paso más allá. Aquí no se filtran documentos aburridos o informes técnicos, no. Aquí se filtra todo lo que genera tensión, morbo, salseo y ruido mediático. Aquí se filtra lo que rompe amistades, alianzas y pactos internos. Aquí se filtra lo que convierte la política en un espectáculo digno de Telecinco en sus mejores tiempos. Y por supuesto, aquí se filtran cosas que a alguien, solo a alguien, le interesa que salgan a la luz. Pero empecemos por el principio. Para entender este misterio, tenemos que retroceder unas semanas, cuando la primera tormenta mediática comenzó a sacudir a los altos cargos del gobierno. Todo empezó con un episodio que para muchos fue solo la punta del iceberg. Las tensiones internas en torno a figuras como Ábalos y el llamado caso Coldo, que desató un terremoto político y puso a temblar a más de uno. Lo que parecía un asunto interno del PSOE pronto se convirtió en contenido fijo de tertulias y programas de actualidad. Y como suele pasar en España, lo que empieza como política termina inevitablemente convertido en salseo. No había programa que no mencionara el tema. Y lo más sorprendente es que cada día aparecía un nuevo detalle, una frase filtrada, una conversación sacada de contexto, una acusación lanzada al aire como quien lanza una bengala en mitad de la noche. Lo más llamativo fue la precisión quirúrgica de esas filtraciones. No eran casuales, no eran simples rumores que nacen de un comentario hecho en un pasillo. No, eran datos concretos, sustanciosos, con impacto inmediato. Datos que solo podían conocer unas pocas personas con acceso directo al círculo del poder. Y es aquí donde empieza a tomar forma la gran pregunta que da sentido a esta historia. ¿Quién es capaz de filtrar con tanta exactitud? ¿Y por qué? Algo curioso empezó a pasar a mitad de todo este caos. Los programas de televisión, especialmente los de estilo salseo, empezaron a interesarse por la política como nunca antes. Telecinco, que siempre ha tenido un talento especial para convertir cualquier tema en entretenimiento puro, aprovechó la ocasión para llevar el formato Sálvame al terreno político. Y el resultado fue sorprendente. De repente, los tertulianos hablaban de ministros como antes hablaban de famosos. Ya no eran el ministro tal o la ministra cual. No, ahora eran él, ella, el que dijo, la que filtró, el que traicionó. Los políticos habían pasado, sin darse cuenta, a ser personajes de un nuevo reality nacional. En varios programas se empezaron a analizar rupturas, alianzas, silencios, miradas y cambios de actitud con la misma intensidad que antes se analizaban los líos de la Isla de las Tentaciones. Y cuanto más salseo había, más filtraciones aparecían. Alguien, en algún sitio, estaba abriendo la caja de los truenos. Lo siguiente que ocurrió dejó claro que todo esto no era casualidad. Las filtraciones empezaron a distribuirse con un patrón. Siempre surgían en momentos clave, justo antes de decisiones importantes, votaciones sensibles o situaciones que podían inclinar la balanza política. Era como si alguien, o varios alguienes, estuviera utilizando la información como arma. Y en política, pocas armas son tan poderosas como una filtración en el momento adecuado. Un ejemplo, declaraciones internas que nunca deberían haber salido a la luz aparecieron misteriosamente en los medios, justo antes de debates públicos delicados, conversaciones internas, tensiones entre ministros, mensajes ambiguos. Todo iba saliendo poco a poco, como si alguien hubiera decidido que la mejor estrategia era convertir el gobierno en un escaparate. Y lo más impactante era la coherencia narrativa de todo lo que se filtraba. No era información aislada, era una historia, una trama, un hilo que unía acontecimientos, como si, detrás de las filtraciones, hubiera una persona o un grupo que no solo buscaba causar daño, sino también construir un relato capaz de dividir, de manipular y de controlar la opinión pública.
En los pasillos del gobierno se empezó a hablar con discreción de un topo. Y aunque nadie sabe realmente quién está detrás, la especulación se ha disparado. Algunos dicen que podría ser alguien con acceso a documentos de alto nivel. Otros, que podría tratarse simplemente de luchas de poder internas donde cada facción filtra lo que le interesa para debilitar a la otra. Y otros incluso aseguran que las filtraciones no vienen de dentro, sino de fuera, de asesores externos o personas que han dejado su cargo y quieren crear ruido desde la distancia. Pero lo verdaderamente misterioso es que las filtraciones no siguen un patrón ideológico claro. A veces dañan a un sector del gobierno, a veces a otro, a veces afectan a ministros clave, a veces a figuras más secundarias. Es como si la intención no fuera beneficiar a nadie en concreto, sino generar un ambiente de caos generalizado. Y en política, cuando hay caos, siempre hay alguien que se beneficia. Lo que ha dado más fuerza a todo este asunto es la forma en que los medios han amplificado la situación. Telecinco, Antena 3, La Sexta, todos los canales se han lanzado a cubrir cada nuevo detalle. Pero ha sido especialmente interesante ver cómo los programas de entretenimiento han adoptado la narrativa política como si fuera una serie semanal. Las mesas de tertulia ya no hablan solo de televisión, hablan de ministros como quien comenta el carácter de un concursante. Analizan gestos, silencios y cambios de tono. Se han convertido, sin querer, en investigadores improvisados, y ese es el combustible perfecto para cualquier topo. Porque una filtración no sirve de nada si nadie la amplifica. Pero cuando un programa con audiencia nacional la repite, la analiza y la convierte en tema de tendencia, esa filtración se vuelve un arma masiva. Hay 3 teorías que circulan con más fuerza. La primera: el topo es interno, alguien del propio gobierno. Una figura con acceso privilegiado, descontenta con la dirección actual o involucrada en luchas internas por el poder. La segunda teoría es que el topo no es uno, sino varios, que cada filtración responde a intereses distintos. No hay un topo, sino un ecosistema de filtradores que compiten entre sí. Y la tercera es que no hay topo, lo que hay es desorden. Algunos expertos aseguran que las filtraciones podrían deberse simplemente a falta de control interno, exceso de asesores y demasiada gente con acceso a información sensible. Pero la teoría que más entretiene y la que más se comenta en redes es la primera, la del topo único, silencioso, meticuloso, casi cinematográfico. El personaje invisible que mueve hilos desde las sombras. Las consecuencias de estas filtraciones pueden ser profundas, porque más allá del ruido, filtración tras filtración, se va erosionando la imagen de unidad del gobierno. Y en política, la imagen lo es todo. Además, las filtraciones generan desconfianza interna, algo letal en un entorno donde la coordinación es esencial. Si alguien teme que lo que diga vaya a acabar en los medios, deja de hablar. Y cuando los miembros de un gobierno dejan de comunicarse, empiezan los problemas de verdad. Pero también hay efectos externos. Los ciudadanos empiezan a percibir el ambiente como inestable. La oposición aprovecha cada detalle para reforzar su discurso. Las relaciones institucionales se tensan. Y mientras tanto, el topo, si existe, sigue filtrando, gota a gota. ¿Y quién gana? Esa es la pregunta clave. En política, nadie mueve un dedo sin calcular el beneficio. Así que, si las filtraciones existen, alguien gana con ellas. ¿Quién? Esa es la gran incógnita. Puede que sea alguien que busca debilitar al gobierno desde fuera, o puede que sea alguien dentro intentando posicionarse mejor, o simplemente puede ser una estrategia para generar confusión. Sea como sea, las filtraciones han llegado para quedarse. Y mientras sigan saliendo datos, audios y tensiones internas, seguiremos todos pendientes, como si esto fuera un capítulo más de un reality político nacional. Porque, aunque nadie lo admita, en España nos encanta el salseo. Y cuando el salseo llega al gobierno, el espectáculo queda garantizado. ¿Tú qué crees? ¿Hay un topo? ¿Son varios? ¿O es solo caos? Déjame tu teoría en los comentarios. Si te ha gustado este análisis, dale a like, suscríbete y nos vemos en el próximo video.